¿Sabías que el primer país libre de América no fue Estados Unidos? ¿Que la primera república en abolir la esclavitud no fue una potencia, sino una pequeña isla del Caribe? Su nombre es Haití. En 1804, un grupo de esclavos derrotó al ejército más poderoso del mundo. Se liberaron sin permiso. Se levantaron, pelearon y ganaron. Fue el primer país del continente en decir, aquí nadie volverá a ser esclavo. El primer país libre. El primero verdaderamente libre. Pero en vez de celebrarlo, el mundo lo castigó, lo aisló, le dio la espalda, y su historia fue silenciada. Hoy vamos a contar esa historia, no desde la tragedia, sino desde el poder, desde el orgullo, desde el ejemplo de un pueblo que eligió la libertad cuando todo estaba en su contra. Esta es la historia de Haití, la libertad que el mundo no quiso aceptar. A finales del siglo XVIII, la colonia francesa de Saint-Domingue, ubicada en la parte occidental de la isla de la Española, era conocida como la joya del Caribe. Francia la consideraba su colonia más valiosa, y no era para menos. Producía más azúcar, café y tabaco que cualquier otra región del mundo. Su riqueza parecía inagotable, pero todo ese esplendor tenía un precio oscuro. Más de 500,000 de africanos esclavizados trabajaban día y noche en condiciones inhumanas. Eran transportados en barcos como mercancía, y muchos morían antes de siquiera pisar tierra firme. Aquellos que sobrevivían eran forzados a laborar sin descanso, sufriendo abusos físicos, hambre y enfermedades. La esperanza de vida era corta, el sufrimiento interminable. Mientras en París se discutían los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, en las plantaciones de Saint-Domingue reinaban el látigo, la violencia y el racismo más brutal. En 1789, la Revolución Francesa encendió una chispa en todo el mundo. Pero en Saint-Domingue, esa chispa se convirtió en incendio. ¿Cómo podía hablarse de libertad en Francia mientras millones eran esclavizados en sus colonias? Las contradicciones de la época fueron evidentes para los africanos en la isla. No necesitaban leer a Rousseau o a Voltaire para saber que eran seres humanos y que merecían ser libres. En 1791, los esclavos se rebelaron. Lo hicieron con fuerza, con estrategia y con una profunda convicción. Liderados por Toussaint Louverture, un antiguo esclavo autodidacta, brillante y diplomático, los insurgentes lucharon no solo contra los colonos franceses, sino también contra tropas de España e Inglaterra, que vieron en el caos una oportunidad para invadir. La revolución haitiana no fue una revuelta improvisada. Fue una guerra de liberación organizada, valiente y duradera. Tomó más de una década, y a lo largo del camino, el precio fue alto. Traiciones, divisiones internas y la captura de Louverture por los franceses en 1802. Pero incluso su desaparición no detuvo la lucha. Jean-Jacques Dessalines, su general más firme, tomó el mando y siguió adelante. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia de Haití. Por primera vez en la historia moderna, un pueblo esclavizado había derrotado a un imperio colonial y fundado una nación libre. Era más que una victoria militar, era un mensaje al mundo. La esclavitud no era invencible, el hombre negro no era inferior, y la libertad no necesitaba permiso de los poderosos. Dessalines declaró que Haití sería una república sin esclavitud para siempre. Todos los ciudadanos, sin importar su origen, serían libres e iguales. Fue un acto radical en una época donde la esclavitud aún era legal en casi todo el planeta. Haití se convirtió no solo en el primer país de América Latina en independizarse, sino también en el primero en abolir la esclavitud por completo. Pero esa victoria trajo consigo consecuencias terribles. El mundo blanco colonialista no podía aceptar que un grupo de antiguos esclavos hubiese derrotado a una de las mayores potencias europeas. El miedo se esparció. Si Haití lo hizo, ¿por qué no los esclavos de Cuba, de Brasil, del sur de Estados Unidos? Haití fue aislado diplomáticamente. Estados Unidos se negó a reconocerlo. Las potencias europeas lo ignoraron. Y en 1825, Francia regresó no con tropas, sino con una amenaza, guerra, si Haití no pagaba una indemnización por las tierras que los colonos perdieron durante la revolución. El gobierno haitiano, sin recursos y sin aliados, aceptó. Firmaron una deuda de 150 millones de francos, una cifra impagable, que hipotecó la economía del país durante más de un siglo. Esa deuda, conocida como la indemnización por la libertad, fue uno de los actos más perversos de la historia moderna. Haití, que debería haber sido un símbolo de justicia, fue condenado a la pobreza como castigo por haber osado ser libre. Y como si eso no fuera suficiente, Haití fue borrado del relato histórico.
Pocas veces se menciona su revolución en las escuelas. A menudo, el país aparece solo en titulares negativos, desastres, pobreza, crisis. Pero rara vez se cuenta su origen heroico. ¿Por qué? Porque Haití incomoda. Incomoda a un mundo que aún no ha hecho las paces con su pasado colonial. Incomoda a las narrativas que prefieren ver a los negros como víctimas pasivas y no como protagonistas de su propia historia. Incomoda a las potencias que alguna vez se beneficiaron de la esclavitud. Haití representa una verdad poderosa: los oprimidos pueden levantarse y construir. Y esa verdad sigue siendo peligrosa para quienes aún se benefician de las desigualdades históricas. A pesar de todo, las deudas, los terremotos, las intervenciones extranjeras, Haití sigue de pie. Su pueblo conserva una identidad fuerte, una herencia cultural vibrante y una memoria histórica que no ha sido borrada. En sus danzas, en su música, en su resistencia diaria, vive el eco de la revolución. Haití fue el primer faro de libertad en América, y aunque el mundo intentó apagar esa luz, aún brilla en quienes conocen su verdadera historia. Recordar Haití no es solo un acto de justicia histórica, es una declaración. Es reconocer que la libertad no siempre fue otorgada, que a veces fue arrancada con dolor y coraje. Es rendir homenaje a quienes se negaron a ser esclavos, incluso cuando todo el mundo les dijo que lo eran. Hoy, más que nunca, el mundo necesita recordar a Haití, no como un símbolo de sufrimiento, sino como lo que realmente fue, el país donde nació la libertad americana, el pueblo que, contra todo pronóstico, venció. No olvides suscribirte. Dale like al video y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos históricos. En Historia Latina IA, seguimos narrando las historias que hicieron a nuestra región lo que es hoy. Te esperamos.